Hay un problema que nos preocupa mucho, pues nosotros desde aquí intentamos siempre apoyar al emprendedor, ¿no es cierto?, al empresario peruano, siempre tratamos de alentarlo a surgir, pero se habla de que las ventas del calzado peruano, de muy buena calidad del trujillano, han bajado hasta el 50%. ¿Esto por qué? Por el ingreso de los zapatos chinos en alguna medida, y los precios sobre todo que estos traen. Vamos a conversar con el señor Jorge Pesquiera, presidente del Comité de Fabricantes de Calzados. Bienvenido, muy buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, cuéntenos un poquito, primero, específicamente cuáles son las razones de esta baja. El 50% es una baja muy considerable. ¿Es únicamente por el ingreso de los zapatos chinos? Bueno, las importaciones de calzado chino y de otros países del Asia han crecido desde el año 2006 al año 2012 de 6 a 37 millones de dólares, de pares, perdón, de 6 a 37 millones de pares en un mercado que se estima que debe consumir al año 75-80 millones de pares. Wow. Entonces, como la demanda de calzado no puede haber crecido tanto, tiene que haber habido pérdida en la producción nacional por una cuestión aritmética. Y por supuesto, cuando uno habla con los fabricantes de calzado de Trujillo especialmente, y también de Arequipa, están sumamente afectados, ¿no? Ahora, la gente, me imagino yo, se preguntará, y usted nos explicará por qué esto no debe ser así en este caso. Señores, y libre mercado, o sea, si yo traigo un producto más barato porque viene de China, ¿no puedo entrar al mercado y competir? ¿Cuál es la diferencia? El tema es la competencia desleal. ¿Y en qué consiste la competencia desleal? En factores que hacen que un fabricante chino pueda colocar en el exterior un producto que, cuando uno suma sus componentes, no puede fabricarse por el precio de venta que tiene ese zapato en el mercado internacional. Entonces, eso se llama competencia desleal. Y existen mecanismos para defenderse de esa competencia desleal, como por ejemplo las medidas antidumping. El sector calzado ha hecho y ha seguido a lo largo de los años procesos ante Indecopi. Hemos demostrado competencia desleal, hemos demostrado dumping. En algunos casos nos han concedido medidas de antidumping, estableciendo precios de referencia para no permitir cierta entrada de productos por debajo de ciertos niveles, o por lo menos castigar con una penalidad. Y porque las medidas consisten fundamentalmente en una sobretasa a partir de cierto precio de ingreso por partida arancelaria. ¿Que esto tiene un reflejo en algún otro país? ¿Sucede ese tipo para terminar, el tema es que a pesar de que existen estas medidas, así como se establecen y se consiguen después de años de esfuerzo, también existen formas de eludir el efecto de estas medidas que usan los importadores, ¿no? Por ejemplo, cambian la descripción de las partidas para que, si es que se pusieron medidas para cierto tipo de calzado, el calzado pase con otra definición. Eso ya es ilegal. Eso ya es ilegal. Bueno, si yo te digo, traigo hojas BON, y las que traigo no son BON, bueno, ya te estoy mintiendo. Doy un ejemplo para que veas que no es tan sencillo. A ver. Hay antidumping para calzado de China que tiene capellada sintética, por ejemplo. Entonces, pero quitaron las medidas antidumping del calzado con capellada textil. Entonces, ¿qué sucede? Hay calzados que tienen un poco de textil sintético. Entonces es un sintético que parece textil. Bueno, me llaman, entonces son trampas, pues. Bueno, pues es ilegal. No, es que digamos, a la hora de la hora el producto entra y así compite deslealmente. Yo no quiero calificar si es ilegal o no es ilegal, simplemente existe. Entonces, ¿qué se hace con esta? Además hay un tercer problema. Un primer problema es cambio de definición. Segundo problema, cambio de país de origen. Se ha demostrado, la SUNAT ha hecho una investigación, recuerdo, en Malasia, que producto no de Malasia, sino de China o de algún otro país, salía con certificado de origen de Malasia. Entonces es otra forma de eludir. ¿no? Eso
eso sí es totalmente ilegal. Y hubo penalidades y castigos contra las empresas que hicieron eso. Si es que las encontraron, porque en algunos casos son golondrinas, ¿no? O sea, entra un importador que funciona un año o un mes y después deja de funcionar y nunca más lo encuentran. Y hay un tercer componente que es bien importante como potencial, que en realidad uno piensa que es contradictorio, que si es que existen medidas antidumping, puede darse el caso de que sea rentable para un importador sobrevaluar, es decir, traer un producto por encima del nivel de la medida antidumping, inclusive por encima de su costo para el importador. Y sigue ganando. ¿Por qué? Porque el arancel es 11%, pero el impuesto a la renta es 30%. Ah, tamaños de diferencia. No, entonces, tercera parte. Si subo mi costo, pago menos impuesto a la renta, entonces me conviene pagar 11% de arancel y pagar menos impuesto a la renta. Entonces, como hay todo este panorama de problemas con el tema de antidumping y las maneras de eludir, nosotros no estamos seguros si seguir peleando para conseguir medidas de ese tipo sea lo apropiado. Yo creo que hay otras herramientas que puede tener el Estado. Don Jorge, se me acaba el tiempo, yo quiero resumir para mí, acá sí hay trampa y hay cosa ilegal. Ese es mi punto de vista. Cuando tratas de engañar y pones un pedacito de cada cosa para hacerlo pasar, para mí eso es trampa. Pero yo quiero hacer una pregunta final y le pido una respuesta muy breve porque se nos acabó el tiempo. Esto se trata de conversar con los responsables, el ejecutivo, el legislativo. ¿Hay ese diálogo? ¿Se puede producir? ¿Están en camino? Entiendo que han habido algunas reuniones, yo he participado de casualidad en una de ellas, pero creo que tiene que haber una mayor atención de parte del Estado para entender el problema y conjuntamente con el sector afectado, en este caso el sector calzado, llegar a soluciones. Y hay que mirar lo que están haciendo otros países, que me parece muy importante, no desperdiciar la oportunidad de considerar por qué Colombia o México están haciendo cosas que funcionan o están funcionando un poco mejor que las nuestras. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, nos hemos pasado el tiempo. Yo quiero solamente decir en 10 segundos. La Constitución dice que el gobierno tiene la obligación de alentar al empresario peruano, sobre todo a ese emergente. Esto es una forma, pues, porque si los del calzado van a comenzar a meterle material chino y sobre todo que entra de trampa, no es ninguna forma de alentarlos. Vamos a ir a otra noticia. Vecinos del Cono Norte demandaron que la